3. Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13:12 de este 9 de abril de 2025, daremos inicio a la 13ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez. Presente, Vinci. secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Respetuosamente, se somete a su consideración dos propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera, relativa al retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 2493 de 2025, en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, me permitan agregar 14 acuerdos en los términos señalados en dicho listado. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido, secretario, tomar la votación correspondiente con las modificaciones. Comisionadas y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones previamente expuestas. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 12ª sesión ordinaria de fecha 2 de abril de 2025. Por lo que, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 12ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Desahogaremos el punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con dos bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, de conformidad con la instrucción del comisionado presidente, respetuosamente me permito solicitar el sentido de su votación por lo que hace a este primer bloque de proyectos de resolución. Iniciaríamos con el sentido de la votación, por favor, de la comisionada Mejía Ayala. Gracias, señor secretario. En este bloque voy a emitir un par de votos disidentes. El primero en el recurso 1380/25 por la clasificación como reservado del parte de novedades, ya que este únicamente tiene como efectos reflejar las actividades de los elementos de seguridad, por lo cual no compromete la seguridad de los mismos. Se trata de hechos consumados y documentos generados en ejercicio de sus atribuciones y el soporte que revela el cumplimiento de su deber. Asimismo, constituye un informe de interés público para garantizar la rendición de cuentas en materia de seguridad, lo cual es de suma importancia para la legitimación de la actividad policial. Voto disidente también en el recurso 1854/25, ya que desde mi perspectiva el recurso debió sobreseerse porque el particular realizó aseveraciones ofensivas del servidor público del cual solicita la información y considero que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sin hacer uso de expresiones ofensivas o denigrantes. Y a favor de todos los demás recursos que integran el bloque, emitiendo diversos votos particulares, los cuales fueron enviados vía correo electrónico a la Secretaría. Es cuanto, gracias.
Gracias, comisionada. Se toma nota del registro de votos remitidos también vía correo electrónico. Continuaríamos, por favor, con el sentido de la votación de la comisionada Morales Martínez. Gracias. Estoy a favor de los proyectos de este bloque, pero voy a emitir un voto particular concurrente en los recursos de revisión 253/2025 y acumulados 431/2025, 1750/2025 y acumulados, así como un voto particular en los recursos de revisión 1695/2025 y 2011/2025, pues considero que en estas resoluciones se debió ordenar la entrega de la información, pero se debió clasificar como confidencial la fotografía de las y los servidores públicos que no ocupan un cargo de mando medio o superior, pues la imagen personal es un dato que debe protegerse a menos de que se acredite la existencia de un interés público que justifique su publicidad. En este caso no se acreditó esa existencia y por eso es mi voto. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega, por favor. Gracias. Iría a favor en este bloque haciendo los votos particulares que fueron remitidos a la Secretaría en su momento. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Se toma nota del registro de votos emitidos vía correo electrónico. Continuaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Ramírez Peña, por favor. Gracias, señor secretario. En este bloque tengo un voto disidente en el recurso 279 porque se considera que en el presente caso se actualiza la causal de reserva contenida en la fracción número 8 del artículo 140 de la Ley de la Materia de nuestro Estado. Al encontrarse el procedimiento en trámite, por lo que no se comparte, se ordene la entrega de la información. Un voto particular en los recursos 253, 431, 743, 1746, 1750 y 2537, porque en el estudio se consideró que la fotografía de los servidores públicos, sin importar el nivel o cargo y en cualquier documento que se encuentre vinculado con el cumplimiento de disposiciones legales, deben de ser públicas. Sin embargo, considero importante ponderar si realmente es necesario proporcional a hacer pública su imagen, lo cual debe evaluarse cuidadosamente en cada caso y no por una regla general. Voto particular concurrente en los recursos 451 y 1995, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección General de Datos Personales, pues las documentales que la motivaron no fueron analizadas de fondo y por lo tanto no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Voto particular en los recursos 608, 1590, 1642, 1724, 1870, 2079, 2317, 2642, 2786 y 3221, porque se estima que con la entrega de la información concerniente al personal operativo de seguridad pública se revela el estado de fuerza del órgano público. Voto particular en los recursos 1695, 1704, 2111 y 2393, adicional a las cuestiones relativas a la fotografía de los servidores públicos, porque si bien se señala que el caso de certificado de no deudor alimentario da certeza a los servidores públicos que cumplen con los requisitos señalados por la normativa, también lo es que dar a conocer esta información podría vulnerar la vida privada precisamente de los servidores públicos, por lo que en el caso particular considero de que se trata de información que se debe clasificar como confidencial. Voto particular en el recurso 1985, porque si bien se comparte el sentido de esta resolución, considero que se debió analizar la versión pública de los oficios remitidos en respuesta para determinar si es procedente la clasificación realizada por el sujeto obligado o en su caso determinar o ordenar la información en versión pública correcta. Voto particular en el recurso 2073 por los argumentos antes expuestos respecto a los temas de fotografía y la vista datos en actos consentidos. Y por último, un voto particular en el recurso 2011 por los argumentos antes expuestos respecto al tema de la fotografía y estado de fuerza del sujeto obligado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. ¿Uno más? Comisionado presidente, por favor. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 431/25, 743/25 y acumulado 1695/25, 1704/25 y 1750/25 y acumulados.
¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, por lo que hace a 3 proyectos de resolución, son aprobados por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, los cuales corresponden a los recursos de revisión 279, 1380 y 1854. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, con el registro de votos que ya lleva esta Secretaría Técnica, de conformidad con lo previamente expuesto por los integrantes del Pleno y los correos electrónicos remitidos también a esta Secretaría. Es cuanto. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, omitir su lectura y tomar la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Estoy a favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Desahogaremos el punto 5, relativo a la aprobación de 4 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario nos informe los acuerdos listados en el apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, como lo ha comentado el comisionado presidente, en este apartado se somete a su consideración 4 acuerdos que proponen imponer 17 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 5 apercibimientos como medida de apremio dirigida a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro del Poder Ejecutivo, 1 apercibimiento, los organismos de agua municipales, 3 apercibimientos, y en los organismos DIF municipales, 1 apercibimiento. El segundo acuerdo que se somete a su consideración es el relativo a la imposición de 10 amonestaciones públicas como medida de apremio, también dirigidas a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro de los municipios, 9 amonestaciones públicas, y en los rubros de organismos de agua municipales, 1 amonestación pública. Y por lo que hace al acuerdo número 3 y 4 de este apartado, corresponde a la imposición de 2 multas como medida de apremio, dirigidas también a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes sujetos obligados. Por lo que hace al titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 1 multa mínima correspondiente a 150 veces el valor de la UMA en el año 2025, que asciende a una cantidad de 16,971 pesos. De igual manera, también en el Ayuntamiento de Temamatla, dirigida al titular de la unidad de transparencia de este sujeto obligado, 1 multa mínima de 150 veces el valor de la UMA, que asciende a una cantidad en 2025 de 16,971 pesos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados ya con anticipación los acuerdos que se mencionaron, le pido tomar la votación de los mismos. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los 4 acuerdos previamente expuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 4 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. Le solicito que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que se aprobaron. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Por lo que le pido, secretario, nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, de conformidad con la modificación realizada al inicio de esta sesión y con el listado circulado previamente,
Les informo que contamos con 14 acuerdos, uno de ellos que propone determinar como improcedente la solicitud realizada en el expediente del recurso de revisión 710 y las 13 solicitudes restantes decretarlas como procedentes. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 14 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los 14 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido darnos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, les informo que de los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada se encuentra un acuerdo en proceso. Es cuanto. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Como segundo punto, tenemos listada la separación de los recursos de revisión 1988 diagonal 2025 y 2162 diagonal 2025, por lo que le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la separación de los recursos de revisión 1988 de 2025 y 2162 de 2025. Así, hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se relacionaron en este orden del día, por lo que siendo las 13:29 de este 9 de abril de 2025, damos por concluida la 13ª sesión ordinaria de este Pleno. Deseando a todos y todos muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.